Trump sigue la senda de Sánchez. El nuevo eje Washington-Pekín valida la estrategia española. Efecto Sánchez en la esfera internacional. Donald Trump calca el pragmatismo de Sánchez con el gigante asiático. Calca. Pero es que luego eleva a la apuesta con esta frase: el efecto Sánchez en la Casa Blanca. Cómo la diplomacia española condicionó el giro de Trump hacia China. Ahí está el verbo clave. Y remata lanzando una pregunta retórica. Trump a la zaga de Sánchez. El sorprendente giro de Estados Unidos que confirma el éxito de la vía española. Pues detengámonos un momento en esa palabra. ¿Condicionó? A ver, O sea, el autor podría haber usado términos mucho más suaves, ¿no? Como inspiró, anticipó o incluso que coincidió. Exacto. exacto. Pero al elegir condicionó, el documento está afirmando implícitamente que la decisión estratégica de Washington no operó en el vacío, ni fue una decisión puramente endógena. Sugiere que el movimiento previo de Madrid, pues alteró el tablero. Eso es, alteró el tablero de tal manera que hizo posible, o al menos mucho más viable, la maniobra posterior de la administración estadounidense. Pero, a ver, el verbo calcar tampoco se queda atrás, ¿eh? O sea, no dice que se parezca un poco o que haya similitudes. No, calcar es otra cosa. Calcar implica coger un papel cebolla, ponerlo sobre el diseño original español y repasar las líneas una a una. Es una afirmación audaz. Yo diría que casi temeraria. Temeraria, totalmente. Atribuir ese nivel de seguidismo a una superpotencia es muy fuerte. Así que, si el texto lanza esta bomba, la gran pregunta es, ¿cómo justifica el autor que la diplomacia española haya logrado marcarle el paso a Washington? Claro, porque una cosa es soltar el titular llamativo y otra muy distinta sostenerlo. Exacto. Necesita argumentos sólidos en el cuerpo del texto. Pues a ver, el documento apuntala esta narrativa mediante la construcción de una secuencia cronológica que es muy rígida. Establece la visita de Pedro Sánchez a China como el momento cero. Vale. Según la lectura del autor, esa visita no fue un simple intercambio de cortesías diplomáticas o la típica foto protocolaria. Ni mucho menos, no. Para nada. Lo presenta como la creación de un modelo operativo. El autor defiende que esa acción inicial funcionó como un catalizador. O sea, como una especie de prueba empírica. Sí, una prueba de concepto en el mundo real que demostró que una vía específica de relación con Pekín era transitable y, sobre todo, que era rentable. Rentable. Esa es la palabra mágica. Vale, tenemos claro que el autor ve esa visita como el plano arquitectónico original. Entonces, necesitamos examinar con lupa cuáles son los cimientos de ese plano. Por supuesto. Porque si el texto afirma que Estados Unidos está copiando a España, pues hay que entender de qué está hecha exactamente esa receta original española que describe el documento. El texto sugiere que la estrategia española fue la primera en construir ese muro con éxito frente a China, demostrando que se podía seguir facturando, exportando e importando. Sin que el ruido del choque político dinamitara los contratos. Exacto. Pues esa metáfora capta a la perfección la esencia del argumento. Y fíjate, el autor insiste muchísimo en el concepto de diálogo estable. Porque la estabilidad es dinero. Claro, en el ámbito de las relaciones internacionales y sobre todo en los mercados, la estabilidad es el bien más codiciado porque proporciona previsibilidad. Los inversores huyen despavoridos de la incertidumbre. Sí, sí. Quieren saber qué va a pasar mañana. Y lo que el documento sugiere es que la receta española consistió precisamente en eso, en ofrecer a Pekín un marco de previsibilidad basado en el beneficio económico mutuo, blindando completamente esa relación de los vaivenes ideológicos. Vale, entonces tenemos la receta Sánchez diseccionada según el texto, claro. Aparcar la confrontación ideológica para priorizar la caja registradora y mantener un entorno predecible. Esa es la base. Pero aquí radica la gran incógnita del texto. Porque, a ver, ¿por qué la mayor superpotencia económica y militar del mundo, que históricamente siempre tiene el músculo suficiente para escribir sus propias reglas comerciales e imponer sus condiciones? Sí, continúa. ¿Por qué necesitaría utilizar una plantilla diseñada en Madrid? O sea, el salto argumental es enorme. ¿Cómo justifica el texto que Trump adopte este mismo modelo? Pues el texto justifica este salto trasladando los mismos conceptos del caso español directamente a las acciones recientes de la administración estadounidense. O sea, copia y pega. Literalmente. Afirma que Estados Unidos está desarrollando una relación, cito de nuevo, igualmente favorable con China. Ya. Y al detallar las acciones concretas que le atribuyen a Donald Trump, el documento resalta que está retomando el contacto directo con el objetivo primordial de ampliar el intercambio comercial. Claro.
la economía por delante de todo. Y es aquí, justo aquí, donde el autor inserta la frase lapidaria que mencionamos antes, que Trump calca el pragmatismo de Sánchez en el plano económico. Pero fíjate en la contradicción aparente, ¿eh? O sea, estamos hablando de una administración estadounidense que en otros momentos, o en la retórica popular, se asocia fuertemente con la idea de confrontación, de guerra comercial, de choque de titanes por hegemonía mundial. Totalmente, esa es la imagen pública. Y de repente, este documento nos dice que en la práctica real, en la ejecución diplomática del día a día, Washington está optando por la ruta transaccional y fluida que probó Madrid. Es chocante. Es muy chocante, pero el documento maneja esa fricción introduciendo un concepto nuevo, el de realismo diplomático. Realismo diplomático. Suena contundente. Lo es. Bajo la lente de este texto, el realismo diplomático implica una evaluación fría, súper descarnada, de las fuerzas que hay en juego. Un baño de realidad, digamos. China es un hecho ineludible. Claro, no puedes ignorarlos. Exacto. Intentar doblegar ese poderío inmenso mediante un choque frontal ideológico constante es un desgaste brutal. Y es un desgaste que perjudica directamente los propios intereses económicos estadounidenses. Por tanto, la adopción del modelo español no sería un acto de sumisión, sino de puro cálculo de intereses. Exactamente. O sea, el texto plantea que ser la potencia hegemónica también tiene un coste enorme. El riesgo masivo si te equivocas de estrategia. Claro. Podríamos interpretar que, en la visión del autor, Washington no podía permitirse el lujo de ser el primero en romper el hielo con esta nueva forma de relacionarse con Pekín. Es una forma muy interesante de verlo. Madrid habría hecho de conejillo de indias comercial, por así decirlo. Eso es. Madrid demostró empíricamente que la vía del pragmatismo sin fricción política generaba dividendos, sin causar un colapso en otras áreas. Y al ver que el experimento funcionaba perfectamente, Pues Trump decide escalar esa misma receta a nivel de superpotencia. y esa es precisamente la validación a la que se refiere continuamente el texto, el hecho de que Estados Unidos abandone una postura potencialmente más hostil y priorice, como dice el texto, ampliar el intercambio comercial a través de un contacto directo y pragmático. Sirve como la confirmación definitiva de que la tesis española era la correcta. Así es. El autor ve el movimiento de Trump como el sello de aprobación definitivo a la estrategia de Sánchez para el escenario actual. Y madre mía, esto nos lleva a la parte más ambiciosa de todo el documento. Porque el autor podría haberse quedado ahí, ¿no? En el paralelismo curioso entre dos líderes. Sí, podría haber sido un simple artículo de curiosidades políticas. Claro, un artículo sobre cómo a veces la política hace extraños compañeros de cama y ya está. Pero no lo hace. No, no se detiene ahí. El texto pisa el acelerador a fondo y da un salto analítico gigantesco para extraer una conclusión sobre el futuro del orden global que, sinceramente, resulta casi abrumadora para quien nos escucha. Es que el documento utiliza este paralelismo como trampolín para formular una teoría completamente nueva sobre las relaciones internacionales. O sea, pasa de lo particular a lo universal en un par de líneas. Totalmente. Fíjate en la rotundidad de la tesis final del texto. A ver si lo encuentro. Aquí está. Afirma que la estabilidad global hoy solo es posible mediante un marco de intereses compartidos con Pekín. ¡Qué barbaridad de afirmación! Y declara que esta estrategia del diálogo fluido, nacida como un experimento español, ha mutado. Ya no es una excepción o una peculiaridad de la diplomacia de un país de tamaño medio. Para nada. Según el autor, esto se ha erigido como el nuevo estándar de la relación transatlántica con el gigante asiático. Nuevo estándar. Tela. Es que la elección de las palabras nuevo estándar acarrea un peso conceptual enorme. O sea, un estándar no es simplemente una tendencia pasajera de esta década. Es la norma fundamental. Exacto. Es la norma fundamental por la cual se van a juzgar y medir absolutamente todas las interacciones futuras. El texto argumenta que la convergencia de estas dos administraciones marca directamente el fin de una era en la diplomacia. Es que es fascinante pensarlo así. El gran descubrimiento de este análisis profundo no es simplemente la anécdota jugosa de que Trump copia a Sánchez. No, eso es solo la punta del iceberg. Lo verdaderamente rompedor es la idea subyacente, que en pleno siglo XXI, el inmenso poder adquisitivo y el tamaño del mercado de Pekín han convertido la diplomacia ideológica en un lujo inasumible. Un lujo muy caro, sí. Es como si el texto nos advirtiera que la diplomacia moderna ya no va de convencer al otro país para que adopte tu sistema de valores, ni de presionar por reformas políticas. Va pura y exclusivamente
de no perder tu cuota de mercado. Sí, el documento describe en esencia la victoria aplastante de la fuerza gravitacional de la economía sobre las órbitas tradicionales de la política. Qué buena forma de expresarlo. A ver, nos presenta dos administraciones, la de Washington y la de Madrid, que operan en espectros políticos que muchos considerarían, bueno, opuestos en la inmensa mayoría de las áreas de política interna y externa. Es que son la noche y el día en casi todo. Pero, sin embargo, frente al desafío monumental que supone gestionar la relación con China, ambas convergen de manera casi idéntica en este enfoque pragmático. O sea, da igual el color político del gobierno de turno. Exacto. El texto nos dice que cuando te sientas a la mesa con Pekín, el manual de instrucciones se reduce a una sola página. Pragmatismo económico y diálogo fluido. Y punto. Cualquier otra cosa pone en riesgo esa estabilidad global que, según la fuente, ahora depende exclusivamente de tener intereses comerciales entrelazados. Es que quien nos escucha debe dimensionar esto porque tiene mucha miga. Si el autor tiene razón, cada vez que leamos una noticia sobre tensiones entre grandes bloques, debemos rascar la superficie ideológica. Porque todo eso es ruido. Exacto. Es puro ruido, porque probablemente las verdaderas decisiones se están tomando bajo este nuevo estándar de intereses de mercado puro y duro. Y fíjate que el texto cierra su argumentación recordando que este nuevo consenso transatlántico no surgió por generación espontánea, Ni fue un mandato divino. ni fue impuesto por un dictado de Washington hacia sus aliados, que suele ser lo habitual. Fue la vía descubierta y pavimentada inicialmente por la diplomacia española. Claro. Ese es el círculo perfecto que cierra el autor. La anomalía de Madrid se convirtió en la regla de Washington y, al hacerlo, reescribió el manual para el resto de los aliados occidentales.